El tema que decidí hablar, que me pareció muy importante traer a la mesa, sobre todo teniendo en cuenta la situación actual en la que estamos, es armonizando perspectivas y lo decidí traer desde el point of view de Debate for Peace, que es una organización en la que yo participé, y la importancia del debate en la reconciliación árabe-israelí. Un poco sobre mí, yo me llamo Mijal, tengo 21 años, estoy actualmente becada en Roma, de hecho, parcialmente gracias a todo mi trabajo con Debate for Peace. Y a los 15 años fui a estudiar a Israel con el programa Naale. Y es así básicamente cómo llegué a conocer sobre Debate for Peace. La idea de hacer Aliá para mí siempre fue muy importante. Siempre me he considerado una persona que, primero de ser cualquier cosa, es judía, es sionista y es parte de mi identidad. Entonces, para mí ir a Israel fue, digamos, un sueño cumplido. Ok, ¿qué es Debate for Peace? Debate for Peace básicamente es una organización creada por Steven Ayello que reúne estudiantes árabes y judíos, tanto como cristianos como musulmanes, de más de 100 ciudades y pueblos en todo Israel, desde el norte hasta el sur. Desafortunadamente no hay muchísima gente que participe de los territorios porque, pues, como saben, hay muchos problemas en lo que se refiere a visas y pasar y permisos, pero sí hemos tenido actividades en el cual tenemos cierto contacto con ellos. Y básicamente en lo que más nos enfocamos es en las simulaciones de conferencia de las Naciones Unidas, que lo voy a explicar un poquito más adelante. Y en ellas, pues debatimos, negociamos y a través del debate y diferentes posiciones que tenemos que asumir, nos encontramos con los desafíos más difíciles e intentamos meter las relaciones internacionales un poco retirándonos de lo que nos representa en general, sino intentando más ver cómo es la otra persona, de dónde viene, investigar, que es algo que realmente falta mucho en la situación árabe-israelí, en el sentido de que la gente tiende a ver el conflicto como una cosa muy emocional y no como una cosa objetiva. Entonces, pues el debate ayuda realmente a verlo de esa manera. Ahora, ¿qué es un modelo de la ONU? Antes de empezar, como pueden ver, esta es una de las cosas que hemos hecho con Debate for Peace. Este es digamos, la central de las Naciones Unidas en Nueva York, a la cual fuimos invitados y de hecho la persona que está en medio es uno de los miembros de las Naciones Unidas. Entonces, básicamente, como dije antes, en el modelo de las Naciones Unidas, que es una iniciativa de las Naciones Unidas, de hecho está certificada, cada estudiante recibe un rol diplomático, recibe un país, recibe un tema y tiene que investigar la posición de ese país y de ese tema. Requiere una preparación bastante grande, mucha investigación, el ponerse en la posición de estos países. Por ejemplo, me recuerdo que en mi primer modelo de las Naciones Unidas me tocó ser Norcorea en el tema de pena de muerte. Inclusive si no estás de acuerdo con lo que piensa el país, te tienes que poner completamente en los zapatos de ese país. Entonces, pues es algo muy difícil, porque aunque no estés de acuerdo, el representar un país te hace a lo mejor entender o te cambia ciertas ideas o empatizas. Y a través de ello, pues se elaboran estrategias, se debate, se negocia. Las conferencias tienden a durar 2 o 3 días, digamos. Y en ese tiempo, todas las personas, a pesar de tener diferentes nacionalidades en el modelo, digamos, y diferentes posiciones, intentan llegar a un acuerdo y proponer resoluciones que incluso son mandadas después a las Naciones Unidas y pueden servir en futuro para reportes. Los estudiantes dan un discurso donde muestran todo lo que dieron de su investigación y en realidad se tienden a elegir temas que son cruciales en ese momento. Por ejemplo, si en ese momento está muy fuerte, como digamos ahora, el conflicto árabe-israelí, se pone. O cuando estuvo el COVID, me recuerdo que hubieron varios modelos de las Naciones Unidas donde se hablaba del COVID. Y es una actividad que, como dije antes, está reconocida por la ONU, se recomienda mucho por la ONU, la intentan implementar en escuelas y de hecho inclusive en universidades. Mi universidad actual no lo tiene, pero digamos que conozco que en las universidades de Estados Unidos es una cosa muy, muy presente, que ayuda mucho a los estudiantes. Y obviamente no es un debate sin reglas, ¿no? Tiene bastantes reglas, bastantes maneras en las que uno se tiene que dirigir como si uno de verdad fuera un delegado de la ONU, que ayudan a verlo otra vez desde una situación más imparcial. Por ejemplo, no puedes usar pronombres personales, que eso realmente ayuda a separar a la persona del país, que es una cosa que para nosotros, árabes e israelíes, pues ayuda bastante de cierta manera, a humanizar a la persona. Y el objetivo en general de esta cosa es adquirir investigación, analizar, negociar y de nuevo intentar resolver
los conflictos más difíciles de las relaciones internacionales. Pero aparte de eso, Debate for Peace se ha expandido bastante a otras cosas que no son necesariamente el modelo de las Naciones Unidas. Y tenemos, digamos, un grupo de personas que va a casi todas las actividades. Y realmente formamos como una familia. O sea, estas personas que yo conozco de Debate for Peace, árabes, judíos, se han vuelto de cierta manera mi familia, no importa qué tan fuerte sea el conflicto, no importa qué tan difíciles estén las cosas, se vuelve como una familia. La mayoría de las actividades son interreligiosas, a pesar de que, por ejemplo, en Ramadán, cuando se termina Ramadán, se organiza una cosa que se llama iftar, que es cuando se rompe el ayuno, y hemos hecho unos interreligiosos en los cuales vamos nosotros, inclusive judíos, a las ciudades árabes, cosas que eran impensables. Cuando yo le contaba a la gente que había ido, por ejemplo, a cenar a casa de una familia árabe, se quedaban como locos porque pensaban que era una cosa tan peligrosa, cuando en realidad no es así. Conocemos embajadores, como pueden ver en esta foto, fuimos a la conferencia de África en Israel, de todos los embajadores africanos. En este viaje fuimos a un modelo de las Naciones Unidas en Yale, de la Universidad de Yale, donde vienen bastantes estudiantes. Y pues como pueden ver acá tenemos otras fotos con embajadores y inclusive en esta foto donde ustedes pueden ver un poquito de pasto y una cancha, hicimos una celebración de Pesaj interreligiosa donde pueden ver ahí judíos que vinieron de partes de África, ¿no? Que vienen, digamos, como refugiados y que tienen su propia comunidad en Dimona, en el sur. Musulmanes, cristianos y judíos, todos comiendo en Pesaj, en Tel Aviv. Una cosa, pues, impensable, difícil, inclusive para los mismos estudiantes árabes. Muchísimas de estas personas nunca hubieran ido a Tel Aviv si no fuera porque los encuentros se realizan ahí. Y aparte del conflicto árabe-israelí, pues intentamos conocer otros países, otras maneras de pensar. Aquí, por ejemplo, pueden ver que fuimos a la Embajada de España, a la Embajada de Ecuador. Entonces, es siempre conocer más allá de nosotros. Entender que muchas veces nos parece que el conflicto árabe-israelí engloba a todo el mundo, pero después entendemos que es una cosa que, a pesar de ser muy grande, es tan pequeño en escala con todo lo que sucede en el mundo. Ahora, obviamente con Debate for Peace adquirimos bastantes conocimientos, fomentamos amistades interculturales entre los judíos y los árabes, enseñamos a debatir de manera respetuosa, mejoramos la negociación en conflictos reales, como he dicho, a quitar las emociones y a argumentar, investigar, entender a las otras personas. Y abordamos cruciales en relaciones internacionales que a lo mejor no se tocan día a día, especialmente en las escuelas en Israel, en las cuales realmente tienden a enfocarse en el conflicto árabe-israelí. E intentamos negociar para encontrar un punto medio, soluciones, consensos. Ahora, obviamente, pues las personas que tienen que ir a Debate for Peace tienen un futuro bastante brillante. Para el mundo es realmente sorprendente, incluso impensable, ver a judíos y árabes trabajando. Y en realidad la mayoría de las personas tienden a intentar ser embajadores de la paz y la diplomacia, incluso en conflictos como el que estamos ahora, y pueden incluso colaborar en la resolución de conflictos y al momento de hablar con sus propias comunidades y traer su manera de pensar. Eh, Obviamente las personas que son parte de este grupo tienden a traer esos conocimientos a las mismas discusiones que tienen con otras personas. ¿Qué quiere decir? Que ayudan a mantener un diálogo respetuoso, ayudan a buscar soluciones colaborativas y inclusive a cambiar de pensamiento a su propia comunidad, cosas que son impensables. Por ejemplo, conozco estudiantes que antes de venir a conocer judíos tenían una opinión completamente diversa de que los judíos éramos malos, que los judíos atacábamos. Y después se dieron cuenta de que no es verdad, de que se puede llegar a hacer incluso amistad. Inclusive, por ejemplo, yo tengo una amiga que los padres son bastante musulmanes, bastante conservadores, y cuando vieron que teníamos una amistad tan importante, me invitaban a la casa, me invitaban a comer, que en ese momento era una cosa impensable, que me llevaban inclusive, me llevaron a una de las, digamos que la comunidad organizaba como una celebración y me llevaron y me presentaron como esta estudiante judía y en ningún momento recibí discriminación alguna, una cosa que para muchos era impensable. Inclusive para los propios padres, llevaron judíos una cosa muy, muy grande, especialmente para un evento de ellos. Entonces demuestra cómo las comunidades en realidad sí están abiertas y solamente falta una persona que sea ese puente entre la comunidad y entre el diálogo.
Ahora, la mayoría de los estudiantes continúan con, como dije primero, con un camino brillante. Tenemos estudiantes árabes que estudian en universidades como la Universidad de Tel Aviv. Estudiantes que vienen desde lo más al norte de comunidades muy, muy cerradas. E inclusive tengo un compañero que estudia en MIT, otro en Colombia, e inclusive muchísimos que han conseguido ser, digamos, conseguir sponsors para venir a estudiar en Europa. Y la mayoría de nosotros continuamos por el camino de la paz y relaciones internacionales. Yo, por ejemplo, estoy estudiando política, historia y filosofía con un minor en Islam, que era una cosa que yo nunca me hubiera imaginado. Ahora, durante la guerra, aquí quiero presentar un screenshot de algo que dijo uno de mis estudiantes. No quiero que lo tomen como que esto es una representación, quiero simplemente pues decir la verdad de lo que sucede y cómo lo contraatacamos. Esta es una estudiante de 14 años que llevamos hace poquito a una delegación en Viena de las Naciones Unidas, que como pueden ver posteó una cosa no muy amigable, diciendo que quería ser una mártir. Tuve una conversación con este estudiante donde inclusive pidieron perdón, entendieron lo que estaba mal y he visto un cambio radical en estos estudiantes en el sentido de que consiguen empatizar, que consiguen ver que a lo mejor lo que postearon no tenía mucho sentido, que a lo mejor era una cosa muy hiriente, que no iba en lo personal. Realmente debo decir que en este conflicto las personas que más he sentido al lado mío, que más me he sentido comprendida, son las mismas personas con las que estoy en este programa. Los comentarios más fuertes y más duros no llegaron de mis compañeros árabes ni de mis compañeros palestinos, sino de personas extranjeras europeas. Entonces, a pesar de que vemos cosas así en la media en general, podemos entender que esta gente está dispuesta a cambiar, que es gente que, digamos, está de alguna manera educada y radicalizada. Pero esta misma estudiante, 2 semanas atrás, estaba con nosotros en un viaje a Israel y nunca la oí decir un comentario antisemita, ni nada. Simplemente, como podemos ver, hay una conexión emocional, más que todo. Y son capaces de reconocer el error y conocer que es una cosa emocional. Que digamos, en una estudiante de 14 años, es una cosa increíble, es una cosa para la que han sido entrenados toda la vida. Retractarse en una cosa como la que están diciendo acá, en mi opinión, merece bastante, bastante respeto. De hecho, he visto inclusive a estudiantes judíos postear cosas mucho peor que estas y de cualquier manera están dispuestos al diálogo. Eh, Otra cosa que he notado mucho es que los estudiantes tienden a checar el uno al otro, en el sentido de que te llaman, se escriben, ¿cómo estás? ¿Tu familia está bien? Y conseguimos empatizar. Por ejemplo, una de las estudiantes también me escribió que tenía mucho miedo porque afuera de su casa estaba pues el ejército israelí, habían escuchado que estaban cayendo cohetes en la casa, lo cual solamente demuestra que esta situación no solamente nos afecta a nosotros como judíos, sino inclusive a toda la gente que está en el territorio israelí. Entonces, de alguna manera es un grupo de apoyo, porque en vez de generar odio, esta chica, por ejemplo, lo primero que hizo fue contactarme a mí y decirme a mí, judía, que ella tenía miedo de lo que estaba pasando, de cómo jamás estaba actuando. Creo que realmente demuestra lo que consigue la empatía y el diálogo y la amistad. En mi opinión, Debate for Peace, como he dicho, es una cosa que te cambia la vida, te adquiere habilidades, te ayuda a la oratoria. Debo decir que todas las universidades, perdón, oportunidades que se me han abierto, inclusive la de venir acá a estudiar en Europa, en la cual estoy becada, ha sido gracias a Debate for Peace. El conseguir el premio de embajadora de Guatemala, honoraria, fue gracias a Debate for Peace. Fue gracias a la habilidad de conocer y de dialogar, que era algo que realmente yo no tenía antes. Yo cuando vivía en México no conseguía a lo mejor establecer un diálogo. De hecho, todavía me recuerdo la primera vez que fui a un evento de Debate for Peace y lo primero que se me ocurrió decirle a un estudiante palestino era, pero si Palestina no existe. Hoy en día me puedo sentar con una persona que piensa completamente distinto, llegar a un acuerdo, llegar a entenderlos, llegar a escuchar y llegar incluso a que me escuchen a mí, que eso a veces es las cosas más difíciles, porque uno puede estar completamente dispuesto a oír a una persona y la persona no puede estar dispuesta a escucharte a ti. Y hacer que alguien te escuche, yo creo que es una de las cosas que son más difíciles y que son más necesarias en un diplomático. Debo decir que las amistades que he forjado en Debate for Peace son las amistades más especiales y que más llevo conmigo en mi corazón. Son amistades que no cambian nunca. No importa cuándo esté la guerra, no importa qué tan fuerte esté,
son amistades que están toda la vida. No importa si no estamos de acuerdo, no importa si odiamos a veces cómo actúa la otra parte, siempre estamos el uno para el otro. O sea, hace como, digamos, 5 o 6 meses fue la boda de hecho de Steven. Y todos los estudiantes árabes y judíos fuimos incluso a la boda, a bailar canciones árabes, a bailar canciones judías, como si fuéramos una gran familia. Creo que nunca en la vida me había sentido tan querida y tan amada como en ese momento. Moon also, ya no sé ni qué iba a hacer, discúlpenme, me ha ayudado a abordar cuestiones globales y me ha ayudado bastante en mi carrera. Creo que veo una diferencia entre mis compañeros y entre cómo reacciono yo a estas cosas, a investigar, a saber de dónde estoy sacando las fuentes, a saber citar, a poder inclusive comprender cosas que a lo mejor, digamos, son en un idioma más diplomático. Puedo sentarme a leer un reporte de las Naciones Unidas y recibir un entendimiento fuera de lo emocional, lo cual me ha llevado a tener bastantes oportunidades en mi vida personal, en mi vida profesional. A pesar de ser joven, creo que he tenido muchísima suerte en haber sido parte de este programa porque realmente veo el impacto que ha tenido en mi universidad, veo el impacto que tienen las personas. Soy incluso, era hasta hace una semana, representante de mi curso de la universidad y me ha hecho interesarme por las otras personas, más allá de lo personal, a intentar hablar su idioma, a intentar entender de dónde vienen, su comida, qué es lo que realmente forja un diplomático. No es solamente el andar a la universidad y listo, es el ir y entender a la persona e intentar forjar una relación lo que hace un diplomático, y eso es lo que hace Debate for Peace. Muchísimas gracias. Mijal, muchísimas gracias por esta presentación. De verdad es un orgullo como mexicanos, como amigas, como comunidad judía de México, de verdad tener a ejemplares como tú en este tipo de proyectos, representando nuestra identidad, representando a nuestra gente y siempre forjando un camino de paz entre los pueblos. Y pues muchísimas gracias por tu presentación. Si Claro. quieres, puedes dejar de compartir pantalla y pasamos a la Sí, sección de preguntas y respuestas. estoy intentando hacerlo, pero de alguna manera no sé por qué no me deja. No sé si estoy Ah, haciendo algo mal. ay, em, Ah, ok, ya me dejó. ah, Perdón, hace mucho que no no te usaba Zoom. preocupes. Sí. O sea, bueno, primero, bueno, yo soy Tofi, Sonana, creo que no habíamos, gracias por aceptar platicar un rato con nosotros. Creo que, digo, está buenísimo lo que están haciendo, o sea, se me hace algo muy interesante este proyecto, pero justamente hablar sobre el diálogo en un momento donde, digamos, el conflicto que está sucediendo ahora y que claramente estamos ante una falta de tolerancia absoluta. Está buenísimo que existan este tipo de programas, pero digamos, ustedes ya promovieron el diálogo, pero a mí me interesa saber cuál es el paso anterior a llegar a ese posible diálogo, porque hay veces que creo que igual y las personas, como tú lo decías, te estás perdiendo de conocer a alguien muy valioso, quizá por tener un prejuicio previo, pero ustedes cómo hacen para lograr ese diálogo, o sea, ¿cuál es la parte de antes? Realmente, bueno, nosotros creo que una de las cosas más importantes y necesarias es que usamos el inglés, no el hebreo, no el árabe. Entonces, pues es un idioma neutral en el cual nos podemos de alguna manera entender. Y creo que más allá de las actividades que organizamos, como intentamos no siempre tocar el conflicto árabe-israelí, sino también enfocarnos en otras cosas, ayuda bastante a forjar amistades. Por ejemplo, en el voluntariado, no tienes de otra que hablar con la otra persona. Entonces comienzas a escuchar a la persona, comienzas a darte cuenta que hay cosas similares. En uno de los viajes que hicimos a Nueva York, imagínense la dificultad de traer a 7 personas, 3 árabes, 4 israelíes que no se conocen para nada. Y terminamos saliendo de ese viaje como mejores amigos, porque realmente lo que forja una amistad son las experiencias en común. Es el darte cuenta de que no todo es política, que a la mera hora, en ese momento, pues ya hemos crecido, ¿no? Pero éramos niños y que queríamos las mismas cosas, jugar, ir de paseo, comprar, ir a comer a lo mejor después de la actividad que teníamos. Y empiezas a humanizar a la otra persona, porque ya no es una cara o un número, es un nombre, es una familia,
Y creo que también cuando conoces a alguien es mucho más fácil escuchar su historia. Yo, por ejemplo, cuando llegué al programa era muy, siendo sincera, y me avergüenza ahorita mismo decirlo, muy antimusulmana, porque en México pues no tenemos esa diversidad. O sea, yo recuerdo que llegaba al aeropuerto y me le quedaba viendo a las personas. Y en ese momento empecé a ver a la gente, bueno, y esta persona es musulmana, y esta persona tiene una historia, y es una historia distinta a la mía. He forjado amistades tan cercanas con musulmanes y cristianos que incluso hicimos un viaje fuera de Debate for Peace organizado por nosotros, donde fuimos por todo Nazaret a ver las comunidades cristianas y que inclusive me llevaron a lugares que antes de 1948 eran villas árabes, que de hecho están escondidas. O sea, entramos a un bosque y había que encontrar, por ejemplo, esa iglesia o esa mezquita que ya a lo mejor no existe, pero que son historias que la gente de ese pueblito sabe. Y que una persona que a lo mejor está en Israel, o que está en México, imagínense, en México, ni siquiera allá en Israel, nunca lo va a conocer. Entonces, humaniza el otro lado. También hemos tenido, por ejemplo, hicimos un programa con la casa de Ana Frank. Yo no fui parte, pero mis compañeros sí. Y parte de ese programa era entrevistar a la otra persona. Yo, de hecho, por ejemplo, tuve que entrevistar a una chica que se llama Luna, que es una chica que llevo siempre conmigo. Luna entrevistaba a mi papá, que de hecho está aquí presente en el Zoom, y le preguntaba sobre su historia y lo que ella quería saber. Y lo redactaba. Y yo, por ejemplo, tenía que hablar con el papá de Luna. A veces era muy difícil, ¿no? Porque, por ejemplo, su familia no hablaba perfectamente inglés ni nada. Pero tuvimos, por ejemplo, la fortuna de ver al papá de Luna y a Luna inclusive en la boda de Steven. Así de familia somos. Es eso, es el humanizar el otro lado, el entender. Eso es lo que hace Debate for Peace. Es olvidémonos un segundo del conflicto y veámonos como personas. Muchísimas gracias. Bueno, en sí, para los que vean este video, jóvenes que quieran ser parte de esto, ¿cómo es el proceso de selección de los estudiantes para este programa o las edades? ¿Cómo funciona para entrar a este programa? En realidad, las personas que están participando en este programa tienen que vivir en Israel porque pues los encuentros son en físico, pero la mayoría de las escuelas donde se encuentran los Olim Hadashim, o sea, las personas que vienen a vivir a Israel, tienden a tener programas en inglés o tienen programas que se llaman diplomacia y Moon y Steven en realidad ha forjado conexiones con muchas de estas escuelas, entonces realmente, digamos, las escuelas que son un poquito más internacionales sí tienden a tener clubs de debate que están conectados y se les ofrece la oportunidad de ir. Obviamente comienza siendo a lo mejor a un voluntariado o a uno de los viajes, porque también hemos hecho delegaciones por todo el mundo, desde Kosovo hasta Estados Unidos. Entonces, ya la gente se comienza a envolver más, ¿no? Sobre todo la gente que realmente le importa este programa comienza a ir a más actividades. Vas, por ejemplo, por ejemplo, cuando yo estaba en la escuela, eran todos los viernes. Ahora no estoy muy segura si siguen siendo todos los viernes, viendo las condiciones en las que están. Y comienzas a ir hasta que de alguna manera te vuelves parte. Obviamente es un programa que no requiere de que pagues una cuota, de hecho dependen de las donaciones y estamos apoyados por la Embajada de Estados Unidos, que es un programa que ellos apoyan bastante porque creen que tiene mucho, mucho futuro. Pero sí, sí, o sea, si alguna persona que está escuchando esto le interesa participar, con muchísimo gusto los pongo en contacto y con muchísimo gusto pueden participar y se pueden organizar actividades. Y estoy segurísima de que probablemente estarían dispuestos a forjar una actividad con la comunidad judía de México. O sea, eso es parte inclusive del programa, conocer a otras comunidades de otros lugares. Y digo, obviamente que todo este programa, como lo decías, trata sobre el diálogo, pero si pudieras convencer a alguien de que el diálogo es la, digamos, la parte más importante del desarrollo de las relaciones de cualquier persona, ¿qué es lo que tú dirías? Mira, creo que tienes que escoger también el momento exacto. Creo que estamos en un momento donde para muchas personas, inclusive para mí misma, que soy una persona que se considera pacifista y que se quita un poco de la situación, es difícil. Creo que es una cuestión también de respeto. Una persona que se pregunta por qué el diálogo es lo más importante y cómo entrar en un diálogo, tiene que entender primero que tienes que estar tú dispuesto a dar y a recibir. No es una relación simplemente de yo te voy a decir todo lo que yo pienso en lo que estás correcto. Tienes que ir dispuesto e ir con la mente abierta. Si una persona
en esta relación interpersonal de dos personas no está dispuesto al diálogo, no funciona. Uno tiene que ir dispuesto a escuchar. Justo dentro de, dentro de este mismo hilo, tendrás, o sea, podrás contarnos sobre alguna persona, si es en tu caso también, o algún conocido graduado de este programa o algo así, que haya tenido como un impacto, digamos, mucho mayor o que sea como una historia de gran alcance. Tengo muchísimas personas que han forjado un impacto. Creo que una que me viene en mente es Shada. Ella es mi amiga, es del norte de Israel, de un pueblito que se llama Exal, cerca de Nazaret. De hecho, fue con ella que fui a hacer este viaje. Y ella particularmente fue una persona que me impactó, porque éramos dos personas completamente distintas en nuestros orígenes y terminamos del viaje como mejores amigas. O sea, yo fui 5 o 6 veces a su casa. O sea, yo cuando estaba en Israel en realidad no tenía familia ahí, no estaban mis padres, no estaban mis hermanos. Y la familia de Shada, por ejemplo, una cosa que más me recuerdo y que más como que me llena de alegría era que el día de mi cumpleaños me invitaron a pasar el fin de semana con ellos. Y llegué y los padres de Shada, que ni siquiera hablaban español, hablaban solo árabe, me trajeron un pastel y me cantaron feliz cumpleaños. Y al día siguiente me llevaron a hacer un picnic con todos los niñitos del pueblito. Son gente, incluso estoy con gente de ese pueblo en contacto, gente que a lo mejor no tenía nada que ver con Debate for Peace. Entonces creo que es una cosa muy especial. También tengo un amigo que se llama Ram. Ram se volvió uno de mis mejores amigos. Íbamos mucho a la playa en Tel Aviv. Él también es del norte. La mayoría de las personas que vienen son del norte. Y inclusive él es una de las personas, digamos, más pro-palestinas que conozco. Pero siempre hemos tenido un diálogo especial y respetuoso. Justamente ayer, después de la explosión en Gaza, yo le escribí inclusive a decir que lo sentía tantísimo, porque él incluso me escribió para decirme que sentía mucho cuando uno de mis amigos fue asesinado ahorita en la guerra, y a decirle que cómo se decía una bendición por las personas que habían fallecido. Entonces es una relación que vamos mucho, mucho más allá. Sin contar a la gente que, pues, obviamente ya que me gradué, sigo intentando estar en contacto y que he viajado a ciertas delegaciones y que son, pues, digamos, ahora son como estudiantes para mí de alguna manera, que me escriben para ver cómo estoy. O sea, todas esas personas me han impactado. También está una chica que se llama Shaharian, que es una beduina del sur, imagínense, de un pueblito completamente destacado del Negev, que fuera de la sociedad completamente, que ahorita mismo tiene una beca en IDC, una universidad que es la mayoría judía, una beca y que está envuelta en todo, o sea, una persona que realmente recibe reconocimiento tras reconocimiento tras reconocimiento. Es gente extraordinaria. O George, que ahorita mismo está estudiando, lo mencioné antes, en MIT, consiguió una beca en MIT. Una cosa que, pues para muchos estudiantes, sobre todo palestinos, es una cosa muy difícil en cuanto se refiere a recursos, a viajar, a la visa. Y gracias a Debate for Peace han conseguido esto. Sí, y digo, obviamente ahorita los medios de comunicación están absolutamente superados por todo lo que está sucediendo, pero digamos, en un contexto un poco más de la vida normal, vamos a decirlo así, porque lo que está pasando creo que no es normal. Eh, ¿Qué tan importante crees que los medios de comunicación y en general, o sea, lo que se habla, no sé, en redes sociales y otro tipo de plataformas, qué tan importante crees que sea que este tipo de historias que tú contaste, que debe de haber mil, no solo en su programa, sino en otros lugares también, qué tan importante crees que esto se resalte? Pues mira, la verdad creo que depende mucho porque a mí este conflicto en lo personal me ha demostrado que no toda la gente está dispuesta a hablar, pero también me ha demostrado que la mayoría de la gente que no está dispuesta a hablar no son los palestinos ni son los árabes, sino es gente que a lo mejor está simplemente con la cabeza llena de ideas de lo que le manda la media, de lo que piensan que es Israel, de lo que piensan que dijo tal periódico o Al Jazeera o este o lo otro. Creo que falta mucha humanidad. Creo que hoy en día la gente ha confundido lo que es el diálogo con organizaciones como Jewish Voice for Peace, que son organizaciones que desafortunadamente usan a los judíos
para crear esta idea de lo que es un judío bueno y lo que un judío tiene que decir. Porque a mí lo que realmente me ha enseñado Debate for Peace es que yo puedo estar orgullosa de dónde soy y la otra persona puede estar orgullosa de dónde es. Y es algo que creo que los medios no muestran mucho y que hace muchísima falta. Creo que si los medios humanizaran a la gente, este conflicto sería muy distinto. Hoy en día son 500 víctimas en el hospital, 1.500 israelíes muertos, pero esa gente tenía nombres, tenían ideas. Creo que, por ejemplo, casos en los que la gente muestra, por ejemplo, de la familia que desafortunadamente fue asesinada en Gaza. Uno de los artículos más bonitos que leí, The Times of Israel, hablaba de cómo esa misma familia, ese mismo día en la mañana, iba a ir a hacer una manifestación por la paz en el sur e iban a volar papagayos para mostrar que la paz existe y que se podía la paz y que realmente queremos paz. Y creo que esas son las historias que realmente deberían tener un impacto. Desafortunadamente, nuestra sociedad está más enfocada en la polémica y en elegir los lados, que se les olvida que ambos lados estamos sufriendo. Y eso es algo que desafortunadamente me ha demostrado, pero también me ha demostrado que la gente que lo sufre, a pesar de no estar de acuerdo, a pesar de no ser parte de los fans del gobierno israelí o del gobierno palestino, conseguimos humanizar el uno al otro. Y creo que eso es lo importante, que la gente que estemos dentro de este conflicto no hayamos perdido la humanidad. El resto puede decir lo que quiera, pero mientras nosotros sigamos manteniendo la humanidad, vamos a seguir todos existiendo. Y digo, me he topado de repente estos últimos días, no sé, con fotos de, ya sabes, la clásica foto del niño judío abrazándose con el musulmán, o sea, cosas que darían un poco de esperanza, pero ¿tú crees que ese tipo de cosas sí son la excepción a la regla? ¿O programas como el que estás tú? ¿O crees que sí hay un camino, digamos, de esperanza hacia que en algún momento, no solo el diálogo, sino que va a haber una conjunción? Porque la sociedad israelí, digo, sabemos que conviven árabes e israelíes y no, o sea, y no pasa absolutamente nada y hay pacifismo y tal, pero ¿se son la excepción a la regla? Mira, yo la verdad creo que el problema no es lo que está siendo compartido, porque son mensajes de esperanza. Creo que el problema es quién lo comparte. Una persona que odia al ejército israelí y ve un post de un soldado ayudando a un árabe, lo va a ver como si fuera propaganda. Entonces tiene que venir de un lugar de imparcialidad, de los medios en general, más que de organizaciones como el ejército. Y a pesar de ser una persona que fervientemente cree en el ejército y lo apoya y todos mis amigos están en el ejército, creo que este tipo de mensajes deben de venir de la propia gente. Porque hoy en día estamos siendo tan bombardeados por las noticias, tan bombardeados por lo que está pasando, que muchas cosas que a pesar de que son con la mejor intención, porque estoy segura que es con la mejor intención, y lo he visto con mis propios ojos, terminan sonando para la gente que ya tiene ese odio como propaganda. Creo que es mejor escucharlo de la gente, creo que es mejor que se compartan mensajes como Debate for Peace. Yo hace unos pocos días recibí un mensaje de alguien que me estaba criticando por un post en Instagram, una persona que yo conocía, y era una persona que parecía imposible de cambiarle la mentalidad. Le mandé un post que yo escribí en el 2019 sobre Shada, mi amiga árabe, y la respuesta fue, wow, me llena el corazón de alegría. A lo mejor es diferente de como yo pensaba, a lo mejor sí se puede hacer una amistad. Entonces tiene que venir dentro de la propia gente, de las propias experiencias. Creo que lo que importa ahora son las historias que vienen de una persona, donde la gente te puede ver y dice, wow, esa es una persona que existe, una persona que lo está contando, una persona que lo ha experimentado. No solo un post de alguien que lo grabó y que no sabemos cuándo fue ni dónde fue, sino yo te estoy contando lo que a mí me pasó y te estoy hablando de mi experiencia. Y eso va mucho más allá como mensaje que cualquier tipo de post. No importa la buena intención. Creo que también muchos influencers israelíes están dando de alguna manera también un ejemplo que a lo mejor no es el ejemplo que queremos dar, de bombardear, bombardear, bombardear con ideas de la paz, pero tú no puedes bombardear con ideas de la paz cuando tienes posts a lo mejor detrás donde te muestras un poco radical. La paz no tiene que ser como tú te la imaginas, tiene que ser algo como se lo imaginan ambos. Tiene que ser un punto medio y eso es lo que falta. O sea,
no es la persona famosa que lo posteó, porque es difícil empatizar. Estamos tan bombardeados de influencers que para mí, por ejemplo, es imposible empatizar con un influencer. Pero si yo escucho una historia de una persona árabe que está contando su historia, o escucho relatos como el de Nasdale, que estaba contando cómo decidió identificarse como israelí, y dice, yo me identifico así, y esto me pasó a mí. No te estoy contando una historia de alguien más, sino la mía. Es mucho, mucho más fácil de empatizar. Recientemente tomé un curso con la European Jewish Association y mencionaban que la manera más fácil de conseguir empatía, inclusive en Instagram, de postear un post y que el post se volviera viral, que es algo que es muy importante ahora, era comenzar con tú, yo, y demostrar que va más allá, que no es algo que estamos viendo ajeno, sino que te podría pasar a ti. Creo que eso es lo que falta. Yo tengo una preguntita para empezar como mujer, como joven, como latina y como judía. ¿Qué es de tu vida en Europa? ¿Cómo se siente todo la rutina, los placeres y tanto también los desafíos? ¿Qué es lo que vives? Debo decir que, siendo sincera, la gente debería agradecer a veces vivir en México, como judíos, porque la vida en Europa es muy difícil. Yo, de hecho, me cambié de universidad porque en la otra universidad experimenté antisemitismo y cuando lo fui a reportar, porque era antisemitismo grave, o sea, de gente tocándome la puerta, de gente que le destruyó la mezuzá a uno de los estudiantes y le grafiteó una svástica. Y cuando lo fuimos a reportar a la universidad, decían cosas como, no creen que se lo merecen, la directora de la universidad. O, por ejemplo, que esto es heavy. Una de las personas que estaba en, digamos, que quería ser el presidente de la Facultad de Leyes en ese momento, usó su campaña electoral para postear que los judíos merecían la muerte. Fue gracias a mí que no pasó a mayores, que esta persona no pudo seguir siendo un presidente porque iba a ganar. Y perdí tantísimos amigos, perdí tantísimas personas en las que tenía confianza solamente por parar y decir, oye, no. O sea, ser judío en Europa es muy, muy difícil. En esa misma universidad hoy, en Holanda, me mandaron un video a mis compañeros judíos en los que estoy en contacto muy, muy cercano, porque pues obviamente nos apoyamos mucho en estas situaciones, donde estaban gritando Kafir, Kafir, ya Yehud, que es como muerte, muerte a los judíos. O sea, una cosa que están enfrente protestando, ni siquiera es que ni siquiera se avergüenzan, están protestando enfrente de la parte municipal, de donde se encuentra el alcalde. O sea, una cosa fuera de lo normal, cosas que nunca vas a ver en México. Aquí en Italia, debo decir que a veces lo encuentro peor, porque no es un antisemitismo que viene de un árabe, porque en Holanda pues la mayoría vienen de árabes, que a lo mejor tienen un nexo emocional con esto. Aquí en Italia es simplemente un odio infundado que no parece tener un origen, no parece tener una razón. O sea, la cantidad de cosas que he visto a la gente decir y arraigarse y matarse por una causa que no tiene nada que ver con ellos. Negar la propia historia de los judíos perdón, en Israel, me parece ridículo viniendo de una persona en Italia. A 5 pasos tenemos al lado del Coliseo del Arco de Tito, donde se encuentran los romanos que se llevan la mezuzá. Y ser tan ignorantes como para negar el nexo que tenemos los judíos con la tierra de Israel es muy, muy difícil. La universidad, gracias a Dios, sí pasó a dar digamos, un comunicado donde decía que apoyaban a Israel. Pero la pobre rectora recibió bastantes mensajes diciendo que debería dimitir, que me parece absurdo porque condenó toda la violencia y todo el terrorismo y era inclusive antes de que Israel atacara. O sea, digamos, en el primer día donde aconteció esto en Kfar Aza, en Kibbutz Be'eri. Y sí, de hecho, tuve también un problema en el que ahorita pues está envuelta la comunidad judía de Roma e inclusive el noticiero, donde mi coordinadora estudiantil, de hecho tuve que dimitir, como dije antes, ya no soy representativa de mi curso, porque mi profesora, sabiendo que hay personas que abiertamente, sin vergüenza, que han hecho presentaciones en clase diciendo que apoyan a Hezbollah, me dijo que teníamos que contextualizar el terrorismo y encontrar la raíz y debatirlo con estas personas. Siento que el mensaje que le habíamos escrito era porque 2 estudiantes judíos estaban aterrorizados de ir a la universidad, aterrorizados que llevan 2 semanas encerrados en su casa.
Hoy, en la mañana, nos despertamos en Roma con uno de los noticieros, con un headline que decía, judíos, escóndanse en sus casas, no salgan para prevenir el terrorismo, no usen kippah, no usen su Maguen David, escóndanse en la casa. Y esa es la realidad de los judíos en Italia. Mi novio, su abuelo, estuvo en la Shoah y se tuvo que esconder en un convento. Hace 2 días celebramos, el 16 de octubre, celebramos, recordamos cómo se llevaron a todos los judíos del gueto de Roma, donde está literalmente los Stoppenheim, que dicen, esta persona murió en Auschwitz en tal fecha. O sea, es una cosa que ellos pueden ver directamente, el Museo del Holocausto. Y ese mismo día había gente comparando la causa palestina con el Holocausto. Gente italiana. Nos despertamos también ayer con la Organización de Jóvenes Palestinos de Italia posteando que lloraron lágrimas de alegría el día que la resistencia asesinó a 1.500 judíos. Gente que está afiliada a la universidad, que a la mera hora uno puede poner fuera cualquier cosa diciendo apoyamos a Israel, pero si tú permites este tipo de organizaciones y permites este tipo de discurso, no estás apoyando a Israel y no estás apoyando a tus estudiantes judíos. Donde el 13 de octubre nos prohibieron ir a la universidad por miedo a que sufriéramos un ataque terrorista. Creo que realmente, y no solo lo digo yo, somos 3 judíos en mi curso, los 3 nos hemos dado cuenta que no podemos confiar en absolutamente nadie, que los amigos que teníamos no son amigos. Y las únicas personas que han estado de nuestro lado, por ejemplo, mi mejor amiga del curso, es una musulmana de Marruecos. Todos los italianos, me quedo inclusive atónita, ¿no? Porque dices, es gente que está en la universidad, gente que debería saber investigar. Estamos haciendo un bachelor de política, historia y filosofía, donde literalmente tienes que investigar, y sobre todo si estás haciendo historia, que es una parte obligatoria de nuestro bachelor, tienes que saber citar. Ayer veo una compañera que postea un post que parece bonito, ¿no? Porque está bonito, decorado, porque eso es lo que sucede ahora, la gente repostea las cosas porque está bonito, donde la fuente era las noticias. Una estudiante universitaria de tercer año y donde la noticia era que Israel controla el 100% del agua de Gaza. Una cosa que con una sola búsqueda en Google se encuentra. Yo, de hecho, le escribí a esa página un mensaje bien bonito y me admitieron que estaba mal citada y esta persona la continúa reposteando. Es el que no quieren entender, no quieren, están tan enfocados en deshumanizarnos como judíos que se les olvida que gente, o sea, he recibido más condenaciones que condolencias. Gente que sabe que perdía a un amigo muy, muy, muy cercano, asesinado por Hamas hace menos de una semana, que lo enterramos el mismo día de su propio cumpleaños, que mi madrid del internado en el que estuve en Israel, que es como mi papá, es la persona que me creció por 3 años, está secuestrado en Gaza. Y esas mismas personas, amigos cercanos, vecinos casi, casi, que me escribían, ¿y por qué no condenas a los niños palestinos? ¿Y por qué no condenas su muerte? Estamos tan deshumanizados que ni siquiera para decir mi más sentido pésame somos capaces. Inclusive a los judíos, o sea, ayer que pasó esta explosión en Gaza, veía compañeros que posteaban, bravo, increíble, les debería haber llegado a esto, posteando memes. Sí, la guerra es una cuestión geopolítica, pero ser humano no. Y eso es lo que la gente se ha olvidado completamente y eso es lo que falta. Bueno, esto no siquiera es como exactamente una pregunta, pero el otro día estaba escuchando una conferencia o sea, que prácticamente cualquier analista político te dice Israel va a ganar la guerra. O sea, eso prácticamente ni siquiera es algo que está en discusión, pero creo que la guerra más importante y la que vamos a seguir perdiendo es la guerra de las narrativas, decía. Que ahí es donde, que también, o sea, es interesante lo que dices, porque la verdad creo que si no como que nunca nos ponemos a pensar que México, dentro de sus problemas de discriminación y clasismo y tal, la verdad es que yo no me siento inseguro como judío en este país, la verdad. Pero, digamos, ¿cuál es tu mecanismo, no sé, un poco de defensa con estos ataques? O sea, ¿haces algo o simplemente te alejas? ¿O qué es lo que crees que debería hacer la gente un poco como para también hacerle, o sea, creo que nosotros, como no vamos a ir a pelear la guerra, creo que una parte importante es tratar de hacerle entender a gente que no tiene ni idea sobre qué está pasando en Israel o sobre qué es Israel como país, hacerle entender
de que mira, las cosas son así, así, así. Digo, basado un poco también en cierta opinión, pero tú, ¿cómo crees que debería de tratar sus problemas? Sobre todo alguien que vive en Europa. Puedo dar dos tipos de versiones. Una persona que está a punto de graduarse de política y otra como persona. Como política, te puedo decir que tengo la frase grabada en la cabeza de Golda Meir de prefiero sus condenaciones a sus condolencias. Y creo que tristemente la guerra nos ha hecho entender que no importa, porque yo soy una persona que ha trabajado toda mi vida por la paz, soy una persona que más cree en la paz, que decidió ir a estudiar en vez de ir a lo mejor al ejército, cosa que ahorita mismo, digamos, me arrepiento un poco en cierto modo, porque creía en la paz y creía que podía dar más como política. Y es entender que el mundo nos va a criticar de cualquier manera. No importa lo que digamos, no importa lo que pensemos, no importa lo que hagamos, tienen esta idea de narrativa. Y creo que como persona, una cosa que me ha demostrado mucho es que el solamente ser amable, ser una persona al final, o sea, ser un humano cambia completamente la perspectiva. Creo que mis amigos aman mucho esto porque yo comencé una serie en Instagram que se llamaba Convirtiendo a las personas al sionismo, ¿no? ¿Qué pasaba? Que yo me volví accidentalmente el comentario más likeado en el post de Mia Khalifa, por árabes y por judíos, que era un comentario diciendo que esta señora no sabía lo que estaba diciendo, una señora que abiertamente expresó favor por las violaciones que estaban sucediendo en Israel, o sea, una cosa completamente absurda. Y obviamente muchísima gente extraña, no árabes, no tantos, la verdad, estoy sorprendida. Me comenzaron a escribir. Me empezaron a decir, estúpida, judía. Y yo bromeaba y escribía, te amo. Me decía, wait, perdón, discúlpame, no quise ser antisemita, solo que estaba muy enojado. Perdón, no sabía cómo eran los judíos. Y me he dado cuenta que recibió, de hecho lo seguí posteando, porque muchísima gente me escribía que estaba en la guerra en Israel, árabes, y me decían, por favor, continúa posteando, porque es tan difícil reírse de algo, pero daba risa ver cómo una persona que tú te escribía estúpida, judía, y nada más te empezabas a reír de lo que estaban diciendo, en vez de tomártelo en serio, en vez de intentar cambiarle la mentalidad, porque yo intentaba debatir con estas personas muchas veces, y empezarme a reírme de lo que estaban diciendo, ah, judía, bruja, sí, y te empezaban a pedir perdón. Tengo un mensaje de uno que me había dicho que me regresara a Europa y le empecé a decir, sí, tienes razón, los musulmanes son mejores que los judíos. Ajá, lo que tú me digas, que me terminó escribiendo, perdón por ser antisemita, no debía haber dicho eso, en realidad estoy en contra de Hamas. Y después me empecé a decir, Shabbat Shalom, Lejaim, más alto. Entonces te das cuenta que en realidad no es una cuestión de odio, es una cuestión emocional. Entonces, creo que no tomarse las cosas a pecho. Si alguien te está molestando, sobre todo en redes sociales, ríete de ello. Yo veo tantos amigos que se ofenden por lo que postean. Hoy vi una persona que cambió completamente el discurso de Golda Meir, diciendo, eh, si los palestinos dejaran las armas, no existiría más Palestina. Y todos estaban indignados. Y yo me eché a reír. ¿Qué, ¿Qué está diciendo esta persona? ¿Qué está posteando? ¿Por qué de verdad te vas a importar? ¿Por qué le vas a dar importancia? ¿Por qué le vas a comentar? Creo que se nos olvida que a veces nos tenemos que tomar las cosas con humor, que es gente ignorante a lo mejor que te está diciendo esto. Gente que muchas veces me estaba diciendo, perdón, nunca había conocido a un judío. Uno de los mensajes más fuertes que recibí, ¿no? Era otra persona que, bueno, no fue fuerte, la verdad, era una persona que me estaba diciendo que si podía dialogar conmigo. Obviamente yo soy una persona que siempre está dispuesta al diálogo, tengo mis redes cerradas, no pueden saber quién soy, no, pero hablar nunca daño a nadie. Al final terminamos estando de acuerdo en que no íbamos a estar nunca de acuerdo. Y terminamos hablando de una cosa completamente distinta. Una persona que es del West Bank. Hasta el día de hoy, en toda la guerra me has visto todos los días. ¿Cómo sigues? ¿Estás mejor? ¿Te encuentras mejor? Sí, yo también estoy sufriendo mucho por la guerra. Y es eso. A veces falta humanizar completamente. La mitad de estas personas nunca en su vida han conocido a un judío. Uno de los mensajes que también más me marcó era una persona de Líbano, que después me dijo, nunca pensé que me iba a llevar bien con una persona judía. Desde el principio estamos acostumbrados a odiar a los judíos. Es una persona que nunca en su vida había conocido a un judío, que simplemente por haber dialogado con una persona judía podría haber ido a la cárcel. Y me dijo, está tan engrabado dentro de nosotros, porque
cuando comenzó a hablar conmigo me dijo, yo odio a los judíos y odio a los sionistas. Terminó diciéndome que los judíos son las personas de la Biblia. Y era eso, era la razón. Nunca conocí a un judío, nací en Líbano. Y es una cosa que de la que se me educó desde que comencé. Donde me decían, es tan peligroso hablar con un judío que si yo hablo con un judío, me llevan directamente a la cárcel. O sea, en Líbano uno puede ser encarcelado solamente por haber hablado con una persona en Israel, aunque sea tu familia, aunque sea musulmán, aunque hayas ido a visitar al Aqsa, a la cárcel. Entonces creo que es eso, es el demostrarle, ¿sabes qué? No soy la persona que te va a empezar a decir, porque he visto también muchos videos que le escribían a personas. De hecho, acá hay un influencer muy famoso en Italia que se llama Karim de Palestina, del cual yo personalmente odiaba todo lo que posteaba. Me parecía una persona nefasta. Y subí un post diciendo que lo condenaran. Y esta persona decidió escribirme y tener un diálogo conmigo. Y me enseñaba los mensajes que algunas personas le escribían judías, tipo, arde en el infierno y arde en Gaza, que tú te quedas completamente en shock, que estás tan deshumanizado. Entonces es eso, el tener un diálogo con las personas va mucho más allá. Esta persona era odiada por toda la comunidad judía de Italia. Yo incluso le tuve que escribir en italiano, que era ya de por sí una cosa difícil para mí, dialogar en italiano con una persona. Y terminó resultando que con una conversación de 2 minutos, esta persona me dio su número de teléfono y me dijo, si tú ves algo que yo posteo que no te parece, que es antisemita, que ves a alguien que comenta una cosa del holocausto, me lo escribes y yo lo bloqueo inmediatamente. Y entonces es eso, es el hablar con la otra persona, es el no tomártelo tan a pecho. Porque yo podría haber escrito a esta persona, no sabes que eres una persona horrible y posteas de las cosas que no estoy de acuerdo y todo lo que posteas es pura basura porque yo no estoy de acuerdo. Y decidí tener un diálogo con esta persona y conseguí algo que nadie en la comunidad judía de Roma había conseguido. Llevaban 2 semanas intentando tumbarle la cuenta. En 2 minutos dialogando con esta persona conseguí que pusiera un filtro para que no se comentara nada del holocausto y nada antisemita. Y eso es lo que falta. Pero sí, en ese sentido creo que es eso, creo que es el dialogar y no llevarte las cosas tan a pecho. Creo que en esta guerra hemos sufrido tanto. Y te puedo decir que las únicas cosas que me mantuvieron sonriendo, inclusive cuando mi amigo falleció y todo eso, fueron las conversaciones con los árabes, donde me estaba riendo de todo lo que me estaban diciendo y donde terminé volviéndome amiga de ellos. Con gente que me decía, nunca he tenido una amiga israelí, porque obviamente para ellos judío israelí es la misma cosa. Nunca he tenido una amiga israelí. Estoy muy contento de tener una. ¿Qué es eso? Es obviamente tomar las precauciones y entender que a lo mejor hay gente que nunca va a cambiar la opinión que tiene. Pero si tú le muestras un lado humano, de me estoy riendo y sé tomarme las cosas con humor y sí, 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 no me voy a pelear contigo. Gente con que lo único que les faltaba para poder hablar conmigo era que me decían, bueno, ¿y tú condenas la muerte de los civiles, de los bebés? Y les decía, sí, ningún bebé debe morir. Y para ellos era como, de verdad, porque de verdad piensan que nosotros queremos eso y de verdad piensan que nos reímos de eso. Y consiguen entender que el judío no es necesariamente la opinión de Bibi Netanyahu y que Ismail Haniyeh no representa ni siquiera un 80% de los palestinos. Entonces sí, eso es lo que falta. Empatía. Pues última preguntita. Con toda esta perspectiva, esta visión y esta experiencia y preparación que tú tienes, ¿qué pasos siguen en tu vida? La verdad es que, si se los digo, se van a reír. Pero desde que comencé a ver Pauta, y más ahora, quiero estudiar contraterrorismo. Entonces, pues, mi plan antes era probablemente conseguir una beca en Suecia, porque estoy de hecho escribiendo ahorita mismo mi tesis, estoy a punto de grabarme. De hecho, mi tesis se llama El nexo entre la islamofobia y el terrorismo en Europa, que me parece una cosa muy interesante. Y creo que esta guerra también me ha dado un cambio de perspectiva muy, muy grande, donde creo que entendí un poco que no importa cuánto luche por la paz aquí, en Europa no somos tan bienvenidos. Creo que entendí que Israel es mi casa, donde quiera que esté. Y creo que aprendí que no importa cuán solo te sientas ahorita en la guerra, tienes una familia de millones de judíos que te van a apoyar y creo que eso es lo más bonito. Así que realmente espero poder volver a Israel, espero poder contribuir
a Israel. Creo que Israel es el único país donde en una guerra todos nos queremos devolver para allá, a luchar, a apoyar, a donar. Entonces creo que entendí que esa es mi casa. O sea, soy una persona que se ha ido desafortunadamente, pues desafortunada, afortunadamente, como la gente lo quiera ver. He vivido, nací en Caracas, viví en México, estudié en Israel, ahorita tengo la beca en Italia. Y siempre me decía, ¿dónde está mi casa? Porque no soy mexicana, no crecí en Venezuela, no soy israelí. Y entendí que Israel va más allá, la casa de todos nosotros. Es un país que te va a defender, que cada problema que tenemos aquí en Italia de antisemitismo, la embajada israelí está detrás de nosotros, siempre. Entonces, nunca, nunca, nunca me siento sola, en realidad. Así que sí, espero poder contribuir algún día a Israel realmente en ese sentido, en defender a nuestro país y defender la tierra que tenemos, porque es nuestro deber. Mijal, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu conocimiento, por tus palabras. Estamos seguros de que quien sea que vea esta conferencia, esta plática, esta presentación tuya, te llevará a cosas muy importantes. Y de verdad, de nuevo, como amiga, como conocida y como simple judía también, muchísimas gracias por todo. Eres un gran orgullo de los latinos, de los judíos. Y te deseo muchísima suerte. Y pues de parte de la comunidad Magen David, también muchísimas gracias por ello.